aplauso al Señor. Bendecimos el nombre del Señor en este día, amén. Gracias a Él que nos da un día más de vida para poder adorarlo. Hoy nos encontramos con hermanas que hace rato no estaban por acá y estamos muy felices por eso. El cuerpo del Señor se compacta, ¿no? Cuando estamos juntos es precioso y es maravilloso. Bueno, mis hermanos, vamos a siéntense un momentito, ahí sentaditos, vamos a disponernos para la palabra, vamos a orar. Bueno, amado Padre poderoso y santo, queremos darte gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por este tiempo que nos da, Señor, para buscar tu presencia, para estar delante de tu trono, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, esta palabra que vamos a ver. Te pedimos que la reveles a nuestras vidas, que limpies nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, de toda contaminación de la semana o de las cosas, Señor, que a veces pasan, a veces sin querer, Señor, de pecados, Padre mío. Limpia nuestras vidas para que podamos recibir tu palabra y que a través de ella también seamos purificados, renovados, cambiados, Señor. Amén. Bendecimos tu santo nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, he estado tratando de dar como dolor de garganta y yo les pido que si pueden, por favor, se hagan lo más adelantico posible para no tener que esforzar tanto la voz. Y vamos a mirar la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, busquemos Ezequiel, capítulo 37. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor y que Dios nos hable en este día. Vamos a leer su palabra. Que sea el que nos hable, porque hay cosas bien interesantes acá. Dice la palabra del Señor. Versículo 1, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Cómo? Secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Quién le pregunta esto? El Señor le pregunta a Ezequiel. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Amén. Oí palabra de Jehová. Después dice el versículo 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Esta palabra es poderosa, y tal vez hay predicadores que la han utilizado para cosas que vemos nosotros en la tierra, pero en el contexto está hablando acerca del pueblo de Israel, ¿cierto? Y aquí en los últimos versículos vemos la explicación, porque dice que esos huesos secos, y decía ahí, me llamaba la atención porque decía huesos secos en gran manera. Entonces llama la atención esta parte porque era tanto el pecado, ¿cierto? El símbolo de estas cosas es el pecado, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Cuando la persona está en pecado, está muerta espiritualmente, ¿cierto? Entonces dice que en gran manera, y eran tantos los pecados y tantas las cosas que habían pasado en Israel, que simplemente estaban secos de una manera impresionante, de una gran manera. Entonces, como les decía hace un momento, uno la puede utilizar, esta palabra la han utilizado para muchas cosas, en donde a ustedes les pueden decir, bueno, el que está en enfermedad, entonces va a salir de su enfermedad cuando viene el Espíritu del Señor, y bueno, y todas estas cosas son muy válidas, pero lo que el Señor a mí me ponía en estos días para que miráramos esta palabra, y no solamente nos vamos a basar en esta del Antiguo Testamento, aunque es muy impactante, vamos a mirar otras en el Nuevo Testamento para entender la resurrección. Es un rudimento de la doctrina, pero no vamos a enfocarnos en el rudimento como tal, sino en el poder que tiene la resurrección para la predicación del Evangelio. En estos días estábamos con mi hermana Clemencia orando en su casa y leíamos un pasaje muy que escuchamos constantemente en Romanos, y nos llamaba la atención cómo dice allí, cómo habla allí acerca de la palabra que predicamos, ¿sí? Y cómo la resurrección es un tema tan importante dentro de la predicación del Evangelio. Cómo se hace la diferencia cuando nosotros hablamos de la resurrección. Y hay dos elementos dentro de la historia de nuestro Señor Jesucristo, y uno es la muerte, la cruz, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Y hemos escuchado muchas predicaciones acerca de la cruz, pero está también este tema supremamente importante, que es la resurrección. Entonces, veamos un poco más, nuevamente aquí en Ezequiel, cada una de las partes y lo impresionante que sería que nosotros viéramos eso que vio Ezequiel, esos huesos ahí, y empezar los huesos a juntarse, y uno diría, eso está como, ¿cierto? O sea, como empiezan estos huesos a juntarse, y es hasta, yo diría que puede ser hasta grotesco ver cómo somos nosotros por dentro, ¿sí? Empiezan a subir los tendones, empiezan a ponerse esos músculos y luego los recubre la piel. Entonces vamos a empezar a mirar toda esta parte. Dice entonces, nuevamente vamos a mirar allí en el 37, dice, y me hizo, del versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos, ¿qué? Huesos, sobre la faz del campo, eran muchos, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Si nosotros miramos esto con nuestra mente natural, diríamos, pero de un cementerio que va a salir, ¿cierto? No, están muertos y muertos se quedan.
¿verdad? Si lo vemos con nuestros ojos naturales. O nos podemos poner muy espirituales y decir, sí, el Señor los saca de ahí. Por eso Ezequiel no quiso decirle nada, sino simplemente dice, Señor Jehová, tú lo sabes, ¿cierto? El Señor lo sabe. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra, ¿cierto? Palabra de Jehová. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, viene vida a nosotros. Amén. Nosotros, en el primer momento que nosotros nos hablan del Señor Jesucristo, con revelación, con poder del cielo, ¿cierto? Con poder del Espíritu Santo, esa palabra cambia y transforma nuestras vidas, ¿sí? Esa palabra, dice también en otros versículos, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, estamos pegándonos a Dios. Amén. Estamos conociéndolo a Él. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero mientras que uno empieza a leer la Biblia, siente que viene una limpieza al corazón, siente que viene una limpieza en la mente, porque sí, viene entendimiento. Cuando es el Espíritu Santo el que empieza a hablarle a uno a través de la palabra, muchos de nosotros diríamos, ay Señor, pero yo tanto que te pido que me hables y no me hablas. Entonces nosotros podemos ver cómo la palabra, cómo la Biblia tiene tanta riqueza acerca de las cosas que Él quiere hablarnos a nosotros, que quiere que nosotros apliquemos, que quiere que nosotros cambiemos, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos mirando. Entonces vamos adentrándonos más en esta parte. Dice, versículo, ¿en cuál íbamos? 5. Y vamos a leer el 5, ¿cierto? Sí. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. He aquí el Señor va a coger esos huesos secos de nuestros familiares. Amén. Y nosotros tenemos que declarar palabras profetizando sobre ellos, sobre esos huesos secos, y diciendo ya no van a ser más secos, tienen que vivir. Amén. Amén. Son secos muchos de ellos, ¿cierto? Están secos, y secos a veces en gran manera, y a veces los miramos y decimos, ay Dios, pero nosotros no sabemos, pero el Señor sí sabe lo que va a pasar con ellos. Entonces dice acá, dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El único que puede vivir es el que tiene el Espíritu Santo en él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. Dice el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros. Entonces, imaginémonos la escena como les decía ahorita, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Imagínense ustedes esa carne subiendo por el cuerpo, colocándose en la cabeza, en los músculos, las extremidades, toda esta parte de acá del tronco en donde tenemos los órganos internos, ¿cierto? Donde está el corazón, donde están los pulmones, el hígado, el estómago. Uno dice, tremendo, o sea, esto es una cosa tremenda. O sea, esa visión que tuvo Ezequiel es algo muy impresionante. Dice, versículo 6, digamos, ¿cierto? Y os cubriré dice, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. La piel es lo que nos hace vernos tan bonitos, pero realmente por dentro somos carne y huesos, ¿cierto? Físicamente. La piel es lo que hace que nos veamos así de preciosos como estamos, ¿cierto? Dice, y os pondré en vosotros espíritu, ¿sí? Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, que para Dios no hay nada imposible, que es cierto, nosotros decimos, y si es Dios el que creó los cielos y la tierra, a Él le va a quedar grande o va a ser imposible para Él esto, si estamos hablando de Dios Todopoderoso, ¿cierto? No va a ser pequeño lo que el Señor va a hacer, pero nosotros debemos tener la fe para creerlo y la oración, así como hablábamos el viernes también, la compasión, el amor, ¿cierto? El estar buscando la presencia del Señor y buscando que estas cosas ocurran. Y primeramente
Bueno, nosotros hablamos de nuestros familiares, pero primeramente tenemos que mirarnos nosotros, a ver qué tanto de muerto hay en nosotros, qué tal el olor de tantos añitos muertos. Terrible, ¿cierto? Si Lázaro dice que pasó ¿cuántos días en la tumba? 4 días. Multipliquemos los años que tienen cada uno de ustedes por los días de un año. ¿A qué huele esa carne cuando está muerta? Hediondo, ¿no? Horroroso. Ya no podemos estar más muertos. ¿Amén? Tenemos que salir de la muerte espiritual en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? Dice el versículo 7, ¿cierto? Sí. Profeticé pues como me fue mandado. Ezequiel escuchaba las palabras del Señor y obedecía y las cumplía, ¿verdad? Dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió, que es lo que leíamos ahorita en los versículos anteriores, por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, ¿qué? Al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, ¿sí? Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí en esta Biblia de estudio hay una palabra que tenemos al lado y es la palabra avivamiento. Y hemos estado pidiendo al Señor durante bastante tiempo por el avivamiento, ¿cierto? Nosotros queremos ver nuestras vidas avivadas, ¿cierto? Ver a nuestras familias, ver nuestra ciudad, nuestro país, con cambio y con transformación, ¿cierto? Entonces, esta es la oración que vamos a hacer. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hasta ahí vamos entonces a leer porque después nos habla acerca del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo se levanta un gran ejército. Nosotros estuvimos viendo también con los intercesores una palabra acerca de que nosotros cuando entramos en el Evangelio tenemos una guerra constante. La primera guerra que nosotros tenemos es por nuestra propia alma, para podernos mantener. Nosotros hemos visto acá en esta iglesia, en esta congregación, en este lugar de reunión, cómo ha venido mucha gente, han escuchado la palabra, han estado algunos meses y luego se van, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que es necesario, que es indispensable que nosotros tengamos una conversión genuina, ¿cierto? Cómo es importante esa guerra, primera guerra espiritual por nuestra alma. Si nosotros no estamos avivados, si nosotros no estamos en el propósito de Dios, entonces simplemente somos personas que vienen o que venimos, pero que estamos escuchando y escuchando palabra, y cómo se va volviendo. A ver, cuando nosotros ponemos en una jarra agua, se llena, ¿cierto? Se va llenando, pero si esa agua no se mueve o no se le da un uso, ¿qué pasa? Se pudre, ¿cierto? Esa agua estancada se va volviendo sucia. Nosotros, el Evangelio y la iglesia y la congregación debe ser dinámico. Debemos estarnos moviendo, sacando el agua que se nos está dando y llevándolo, ¿cierto? Renovándonos para que vengan esos caudales de agua, nos siga limpiando, como dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, en donde habla acerca de que Él es la vid y nosotros somos pámpanos, y que pegados a Él es que nosotros, exacto, que pegados a Él es que vamos a llevar frutos, separados de Él nada podemos hacer, ¿sí? Pegados de Él es que vamos a llevar fruto. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir entonces con otra parte de la predicación que se encuentra en Filipenses
versículo 1. Filipenses, Nuevo Testamento, una de las cartas de Pablo, después de Efesios. Filipenses 1, versículo 21. Claro que miremos unos versículos antes y versículos después. Dice desde el 20, Filipenses 1:20, voy a leer desde el 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, vemos cómo Dios nos da propósito cuando nosotros ingresamos en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Les decía ahorita que la primera guerra que tenemos es por nuestra propia alma para mantenernos, ¿cierto? Pero que después tiene que venir propósito en nuestras vidas, porque si no nos vamos a secar igualmente, ¿sí? Nos vamos a morir igualmente, o estamos como los muertos vivientes. En esta semana estuvieron como un poco alborotados, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la cuestión acá? Dice aquí la palabra del Señor, ¿cuál era la labor de Pablo? Él decía, para mí el vivir es Cristo, el vivir, el estar vivo es Cristo, y el morir ganancia, porque viviendo, ¿sí? El vivir es Cristo, viviendo, estaba predicando el Evangelio, pero si moría se iba con el Señor. Y en estos días me llamaba la atención una conversación que teníamos con una persona acerca de la muerte y del temor que existe sobre las cosas de cómo se va a morir o de qué va a pasar después. Y nosotros tenemos una esperanza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que vamos a ver ahorita, de que ya no vamos a estar en sitios, ¿qué es lo que se ve ahorita? ¿Quién sabe para dónde nos vamos cuando la persona no conoce del Señor? Pero no quieren hablar del infierno. La persona que está en la calle no le va a decir, sí, yo sé que me voy para el infierno. O bueno, hay algunos que ya de pronto han tomado eso como un juego y dicen, uy, no, pero qué delicioso irnos para el infierno, allá con las, ¿cómo se llaman esas? Con las diablas y bueno, un poco de portada, ¿sí o no? Qué tristeza. Nosotros hace años escuchamos a una mujer que le estuvieron predicando, le estaban haciendo una entrevista, era la cosa, y ella decía, ¿cierto? Le hicieron la pregunta que si se muriera para dónde se iría, o bueno, más palabras más, no sé exactamente cómo fue, pero la respuesta de ella fue, pues hombre, no sí, que ¿para dónde? Pues para el infierno. O sea, una cosa impresionante. Y ella al poco tiempo, porque el cielo debe ser muy aburrido. El cielo es aburrido. Entonces, debemos tener nosotros claros, ¿cierto? Claro esto. Y es algo que el Señor vivía predicando constantemente. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos damos cuenta en las predicaciones de Él hablaba mucho acerca del infierno. Y si nosotros queremos ver una referencia a ese tiempo, de cómo estaba distribuido como toda la parte del cielo y del infierno, podemos ir a la historia de Lázaro y el rico, el hombre rico, ¿sí? Ahí vemos una referencia a cómo era el tormento que estaba viviendo el hombre rico cuando muere y de cómo Lázaro estaba recibiendo consolación, ¿sí? Bueno, vamos entonces entendamos pues que tenemos un propósito cuando nosotros entramos en el pueblo de Cristo, ¿cierto? Entonces, como les decía, la primera guerra que tenemos es por nuestra alma, pero después nosotros empezamos a vivir por un propósito en el Señor. La gran comisión no es para
algunas personas, es para todos nosotros. Dice la palabra del Señor, por tanto, ir y hacer discípulos. Primero que todo, para ser discípulos debemos ser discípulos nosotros, seguidores de Cristo, ¿verdad? Cristianos, porque eso es lo que significa cristianos, cruz. Tener nuestra cruz, llevar nuestra cruz, ¿verdad? Morir al pecado. Entonces, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Dice la palabra del Señor, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Nosotros podemos ver varios ejemplos de resurrección física en la Biblia, ¿cierto? Entonces podemos ver el ejemplo, uno pues, que no se menciona mucho, de pronto el de la hija de Jairo, ¿cierto? Este es un poco más mencionado, pero hay otro, y es el de el hijo de la viuda de Naín, ¿sí? Lo llevaban al muchacho y el Señor ve esta escena, lo llevaban al muchacho en su cajita y la mamá lloraba, desconsolada, lloraba por su hijo y decía, claro, si era una mujer que estaba solamente con su hijo, ¿cierto? Y muere el muchacho. Y el Señor vio esta escena. Y de pronto dentro de nosotros tenemos muchos hijos que están así. Espiritualmente. O hermanos. Y debe haber un dolor realmente en nuestras vidas acerca de esto. Porque si nosotros seguimos indiferentes no va a haber ningún cambio. Y lo veíamos también el viernes, como la compasión hace que nosotros estemos orando insistentemente, con dolor, hablábamos el viernes, ¿cierto? Que nuestro corazón se compunge orando y clamando al Señor por esas personas. Y obviamente son las personas de nuestra familia, pero yo siempre digo esto, siempre debemos mirar también hacia afuera y que el Señor avive nuestras vidas y avancemos y que abramos nuestra mente y nuestro corazón a ver la necesidad que hay en las personas. Muchas veces, ay, que este vecino no sé cómo, ay, que este compañero sí se mata. Entendamos, son personas que están como huesos secos en gran manera. Y más bien, en vez de criticar tanto, debemos orar y clamar para que el Señor se revele a sus vidas. Amén. Entonces, vemos a este muchacho, lo llevan allí, su madre está llorando, y el Señor resucita a este muchacho. Le da vida, ¿cierto? Entonces, el Señor hacía estas cosas y estas señales y estos milagros y estas cosas impresionantes en su época. Entonces, resucita a la hija de Jairo, resucita al hijo de la viuda de Naín, y vemos una resurrección, y vamos a mirar un poquitico acerca de esto. Vemos otra resurrección supremamente importante y que tiene una connotación para la muerte del Señor Jesús también, y está en Juan capítulo 11. Juan 11, capítulo 11. Capítulo 11. No, vamos a leer. Voy a leerle solamente unos versículos. La muerte de Lázaro. Ajá. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito, dice vamos a mirar versículo 17. Exacto, dice entonces la palabra aquí. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sí? A él lo habían llamado y le habían dicho, mira, Jesús se murió. Lázaro está enfermo. Lázaro está enfermo, ¿por qué no vienes para que ores por él? Y él, ustedes pueden leerlo después, los primeros versículos de este capítulo, dice acá que cuando ya el Señor llegó, ¿llevaba qué? 4 días. Halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos
habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Hagamos una para aquí un momentico. Me llama la atención esta parte que dice aquí en el versículo 18 que Betania estaba cerca de Jerusalén y el pueblo donde ellos vivían era Betania, donde vivía la familia de Lázaro, y el Señor estaba en Jerusalén. O sea que para él hubiera sido un camino no muy largo de varios días, no, ¿cierto? Sino que estaba cerca. Estaba cerca. El versículo 20 dice, entonces, desde el 19, perdón, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Sí? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, habían emociones encontradas en Marta, ¿cierto? Vemos cómo le dice, Señor, mi hermano no hubiera muerto si hubiese estado acá. Pero también dice, pero sí, dice, ahora que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, como que guardaba alguna esperanza de que algo pasara, ¿cierto? El 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero entonces miremos la respuesta de Marta. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y para esto es importante que nosotros entendamos uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es la resurrección de los muertos, donde lo encontramos, 1 Corintios capítulo 15, de que veamos allí todo lo que habla el Señor acerca de lo que va a ocurrir en los postreros días. Y si Marta sabía esto, era porque ella había escuchado al Señor hablar de la resurrección y habían escuchado tal vez esa historia que nosotros leímos en Ezequiel. No era solamente para ese tiempo, el tiempo del exilio, para el tiempo de Israel, sino que muchas de esas profecías ustedes han escuchado acerca de la doble referencia, que a veces uno dice, pero ¿cómo así? El pastor Mauricio hablaba acerca de esto, el pastor Antonio también, y es que fueron profecías para el tiempo, pero que tienen también trascendencia para los últimos tiempos. Y los profetas en el Antiguo Testamento, muchos de ellos hablan de cosas que van a ocurrir al final. Por ejemplo, Daniel, ¿cierto? Por ejemplo, Isaías también, en Ezequiel estamos viendo cosas que van a ocurrir, que todavía faltan por ocurrir, que ocurrieron en algún momento, pero que vuelven y se repiten. Una profecía viva es eso. Amén. ¿Profecía qué? Viva. Amén. Entonces, versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque nosotros veamos que esa persona como que, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Y le dice aquí el Señor, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una palabra del Señor Jesús hace que nuestra fe se levante, hace que nuestra fe sea transformada, cambiada, que nos renovemos. Amén. Exactamente, para sanarnos, para restaurar nuestra situación económica, nuestra situación familiar. El Señor hace revivir, ¿entienden? Exactamente. Vamos a mirar también aquí hay algo bien importante, y es que hay dos cosas fundamentales en la resurrección. La primera de ellas es que la fe nuestra está puesta en alguien que está vivo hoy. ¿Sí? Entonces, por eso es una base de la doctrina. Es una base de la doctrina de nuestra fe, exacto. Nuestra fe es por la resurrección. ¿La fe qué significa? ¿Qué significa la fe? Es algo que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Sí.
Es algo que no podemos en este momento, ¿cierto? Pero nuestra fe está puesta, nuestra fe, o sea, nosotros sabemos que ocurrió lo de la cruz, que vino la resurrección del Señor, ¿cierto? Pero nuestra fe está puesta también en lo que va a ocurrir más adelante, y es en la resurrección también de los muertos en el día postrero, como lo decía Marta. Pero hay algo que nosotros debemos entender también, y es que nosotros debemos estar preparados para el arrebatamiento, ¿sí? Porque dice que los que mueren en Cristo, y bien, si el Señor permite que algunos de nosotros fallezcamos antes de que el Señor venga, debemos estar muertos en Cristo, ¿cierto? Que dice la palabra del Señor que no mueren sino que duermen. ¿Por qué duermen? Porque no puede un muerto que está vivo morir eternamente, ¿sí? Entonces, vamos a mirar bueno, entonces la primera cuestión que les hablaba ahorita es que nuestra fe está puesta en alguien que está vivo. Ese es el primer punto del poder de la resurrección. Y el segundo es que a través de la resurrección Satanás fue humillado, ¿sí? Vamos a mirar la palabra del Señor vamos a mirar primero Gálatas 2. Mire, si usted siente que le está dando sueño, que ya pegó el ojo, que levántese. Sí, pero no se vaya a perder esta palabra, porque si no, mejor le hubiera sido quedarse en su casa viendo televisión, ¿vale? Se lo digo con mucho cariño, con mucho amor, porque yo sé, mire, yo tuve esas luchas muchas veces cuando venía palabra buena del Señor, y obviamente el enemigo no quiere que nosotros lo escuchemos. Entonces levantémonos y peleemos por escuchar lo que el Señor quiere decirnos en este día, ¿vale? Porque hay poder en la resurrección. Gálatas 2:20 dice, 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, con Cristo estoy ¿cómo? Juntamente crucificado. Entonces, para que se pueda dar una resurrección, tiene que haber primero una ¿qué? Una muerte. Exactamente. Entonces, nosotros que estamos acá, ¿a qué debemos morir? A la carne. Al pecado, exactamente, a la carne, a muchos proyectos y sueños que realmente no van conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y esto es un sacrificio? Claro, muchas veces. ¿Porque qué? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, claro, obviamente el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Pero dice aquí la palabra, y esto lo decía Pablo, ¿cierto? Es otra carta de Pablo, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y quiero contarles una anécdota que me pasó a mí respecto a esto. Cuando hablamos mucho en alguna época acerca de estas cosas, mientras estábamos en la primera iglesia, y yo recuerdo que yo decía, sí, tengo que morir al pecado y no sé qué. Entonces yo trataba en mis fuerzas como de hacerlo. Entonces lloraba y yo decía, Dios mío, no sé, bueno. O sea, lo buscaba mucho, porque esa muerte o esa crucifixión con Cristo no es una cosa como mental o una cosa en la que yo me esfuerce con mi fuerza física para hacerlo. Y entonces tuve un sueño en esos días. Y yo decía, sí, es que yo tengo que morir. Y entonces, claro, yo me soñé que yo estaba como en un campo, una cosa así, importante, como en un lugar, y que de un momento a otro yo empezaba a darme disparos acá en el estómago. Yo decía, pero ¿yo qué estoy haciendo? En el mismo sueño yo pensaba y decía, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, claro, yo después cuando me desperté asustada, como cuando usted tiene esos sueños así horribles porque le parece como tan real lo que usted está viviendo. Y yo dije, ay no, pero ¿qué es eso?
Y entonces yo dije, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Porque como yo estaba pidiendo lo de la muerte y todo eso, entonces, ¿será que es que yo estoy pidiendo es que me muera físicamente? Pensaba yo, ¿no? Pero no, realmente lo que el Señor me hizo entender era que no iba a ser en mis fuerzas que yo podía hacer, sino por el Espíritu Santo. Que yo no puedo estar crucificada como de pronto lo hacen algunas personas en cierta época del año y se laceran y hasta se crucifican y hacen un pocotón de cosas, se dañan las rodillas caminando sobre ellas, o sea, unas cosas. No es así, debemos pedirle al Señor que nos ayude. Hay cosas que cada uno de nosotros, en las que cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor que nos revele a qué debemos morir. ¿Qué debemos poner allí en la cruz del Calvario? ¿Qué pecados? ¿Qué cosas que de pronto no son conceptos? Cosas que no son del Señor. Amén. Que debemos poner allí en la cruz. ¿Sí? Porque dice su palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros queremos que Jesucristo viva en nosotros. Amén. Amén. Entonces ya no más nosotros, sino Cristo en nosotros. También dijo Juan, pero lo hacía referente al Juan el Bautista, lo hablaba referente al ministerio. Dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Que ya no se vea más lo que nosotros somos, eso como tan natural que nos sale a veces, ese chiste flojo, esa palabra como, ¿cierto? Como sin sentido, como que, exacto, no estamos dando testimonio nosotros de que Cristo vive en nosotros, sino que realmente que estamos dando testimonio de nuestra carne, de cómo somos nosotros carnales, mentirosos muchas veces murmuradores, muchas veces vanidosos, muchas veces egoístas, envidiosos, bueno, una cantidad de cosas terribles. Y es necesario que nosotros nos muramos a estas cosas, al pecado. Pero vamos más adelante entonces, dice la palabra del Señor. Vamos a mirar en Primera de Corintios 15, 14. Acerca de la predicación del Evangelio. Vamos más adelante. Tenemos que salir del ensimismamiento de nosotros. ¿Entendemos esto? Primera de Corintios 15, 14. Esta es la palabra acerca de la resurrección. Pueden mirar cuántos versículos tiene, porque lo vamos a leer. Uy, no, todo no. No lo vamos a leer todo. Pero si lo leen en sus casas, ¿vale? Primera de Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Por eso nuestra predicación debe estar incluida la palabra de la resurrección, ¿cierto? Vana es también nuestra fe. Si nosotros no entendemos este tema de la resurrección, si no se nos mete en lo profundo de nuestro ser, y el Señor hoy está trayendo revelación sobre esto, porque así como les decía y les contaba desde el principio con nuestra hermana Clemencia, nosotras nos sentimos conmovidas a buscar, y a que el Señor, ese día orábamos porque Dios nos revelara más acerca de la resurrección, ¿sí? Porque esto es revelación del cielo, o sea, lo de la resurrección no es una cosa que sea tan fácil de entender, ¿verdad? Versículo 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Está hablando acerca de personas que no creían que Jesús hubiese resucitado, ¿verdad? Dice, o de nosotros mismos que no tenemos esa claridad. Dice, voy a leer aquí otra vez, dice: y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
escuchemos muy bien esto, por favor. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y pensaba también acerca de esto de la resurrección del Señor, que tal vez es una cosa que nosotros hemos escuchado, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo, y se nos va volviendo como una cosa, como una piedra, como una cosa que, sí, claro, pero es que el Señor resucitó, claro, es que yo lo creo, ¿cierto? Pero tenemos que tener el entendimiento de para qué, y de que en la resurrección hay un poder, así como lo hemos estado mirando, ¿cierto? De que en esa resurrección del Señor hay un poder para la predicación del Evangelio. Y mirábamos el primer punto acerca de que no estamos predicando a una persona que esté muerta, sino que estamos predicando a una persona que está viva hoy, y con la cual nosotros podemos tener una relación, o nosotros podemos tener alguna relación con un muerto. ¿Qué no? Vamos predicando a Jesucristo vivo. Amén. Y la relación que podemos tener con Él, con un Cristo vivo. Vamos a mirar también Hebreos. Hebreos 2:14. Dice la palabra del Señor, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Entonces, miremos el versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En la muerte del Señor Jesucristo viene, ¿qué? Esto que estamos leyendo acá: destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Vamos a leer desde él. Vamos a leerlo desde el 11. Dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, ¿cierto? En el cual fuisteis también resucitados con Él. Ustedes recuerdan que cuando nosotros fuimos bautizados en agua, esto es como un acto de obediencia de nosotros, pero también es un acto profético de lo que ocurre con nosotros. La persona es tomada en esta posición y es llevada así, ¿cierto? Como si fuera sepultada. Y allí decimos que se mueren todos esos pecados, que somos limpios de los pecados, pero la persona no se queda ahí, ¿cierto? Sino que la levanta, ¿cierto? Y esos son actos proféticos acerca de la muerte y la resurrección. Actos proféticos, ¿por qué? Porque eso es una forma de hacerlo en la parte natural, pero eso debe ocurrir espiritualmente en nuestras vidas, ¿cierto? Dice: sepultados con Él en el bautismo, estoy leyendo el versículo 12, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Poder de Dios que le levantó de los muertos. Este es el Espíritu Santo.
que levantó a Jesús de los muertos, ¿sí? Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando, fíjense muy bien en esto que vamos a hablar acá, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. 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 Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿sí? O sea, humilló a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Amén. Ahora vamos a mirar, ya para entrar en esta última parte, vamos a mirar Romanos, que fue en donde precisamente nos surgió esta palabra acerca de la resurrección. Romanos. Vamos a mirar primero capítulo 4. ¿Listos? Romanos 4, dice la palabra del Señor en el versículo 24, dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer unos versículos antes para poder entender. Y acá Pablo, en esta carta a los romanos, está hablando acerca de la promesa que nos has dada mediante la fe. Entonces vamos a mirar desde el versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, dice el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Está hablando del ejemplo de Abraham, ¿sí? Su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, no solamente de Abraham se dice que su fe le fue contada por justicia, ahora sí el 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. O sea que nuestra fe también va a ser contada por justicia. Pero dice, ¿nosotros quiénes? Esto es, a los que creemos en los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, ¿sí? Señor nuestro. Entonces vemos dos elementos aquí en la palabra de Pablo. Primero, que creemos en el que le levantó de los muertos. ¿Quién lo levantó de los muertos? Dios. Dios se sintió agradado. Dios dijo, yo doy el poder para que Él sea levantado, ese poder del Espíritu Santo. Entonces hay un primer elemento ahí que es el que estamos viendo, y el segundo dice, ahí mismo, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, a los que ¿qué? Creemos en Dios, que le levantó de los muertos, porque allí hay poder, y que Jesucristo es Señor nuestro. ¿Qué significa ser Señor? Es mi amo, ¿cierto? Es a quien yo le obedezco, Él habla y yo le hago las cosas como Él dice, no a mi manera, ¿cierto? Entonces están esos dos elementos para que realmente nuestra fe sea contada por justicia. Vamos a mirar ahí más adelantico, Romanos 5, 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Somos reconciliados por su muerte, pero seguimos reconciliados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Sigamos capítulo 6. Dice aquí la palabra del Señor, que pues diremos, ahí mismo pecadito, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado,
¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Dice el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Otra vez el ejemplo, ¿cierto? De la persona que está siendo bautizada. De hecho, creo que casi todas las personas que estamos aquí somos bautizados, ¿cierto? ¿Quién no? ¡Ah! ¡Birney! Pronto, muy pronto lo vemos. Pronto, muy pronto. Bueno, y hay algunas personas que también han sentido el anhelo de renovar su bautismo, ¿verdad? Versículo 4, dice acá: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, vida diferente, vida transformada. No podemos estar en los pecados de antes. Amén. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Qué cosa tan preciosa. ¿Será que sí o será que no? ¿O qué? ¿Cómo nos lo dice clarito, cierto? Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Amén. Él vive eternamente. Amén. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Aleluya. Amén. Dice aquí: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí pasa algo, y es que cuando la persona está acostumbrada a pecar, entonces ¿qué pasa? Miren lo que dice aquí, dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Se crea un lazo, hay allí una esclavitud al pecado, pero tenemos que salir de eso, ¿cierto? Ya no podemos estar más en eso. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No seamos instrumentos del pecado, de Satanás, de maldad, como quieran llamarlo. Dice: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y para finalizar, vamos a mirar Romanos 10, último. Tenemos que practicar el camino de la cruz, ¿cierto? Practicar el camino de la cruz para estar en la resurrección. Amén. 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 Capítulo 10, versículo 9, dice, desde el 8, yo siempre me devuelvo un poquito, desde el 8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén y amén. Mis hermanos, pongámonos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por ese avivamiento, por esa resurrección, por esa revelación de la resurrección y porque nosotros prediquemos el Evangelio completo. Jesucristo es Señor y Dios le levantó de los muertos por su poder. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que pongamos atención a una canción. Y vamos a orar juntos todos.
pasar aquí adelante, por favor. Vamos a orar y los que están aquí atrás pueden sentarse, pero yo les pido por favor que estén ustedes allí orando también, ¿sí? Es muy importante que los que se quedan allá atrás estén orando, intercediendo también por cada persona que quiere oración especial en este momento. Yo vengo delante de tu presencia, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, cada uno de ellos, Señor. Hay necesidades, Señor, hay cosas, Padre mío, Señor, maravilloso, que sus corazones en esta hora, mi Dios. Algunos de los que están, Señor, aquí, Padre mío, están pidiendo, Señor, por un avivamiento para el servicio, Señor, para las cosas que tú quieres hacer a través de ellos, Señor. Y te pedimos que en esta hora, Señor, maravilloso, tú traigas, Señor, esa unción tuya, Señor, Padre, que tú traigas, Señor, ese fuego sobre tu vida, que seas tú tocando, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú eres nuestro Dios poderoso, nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios santo, sublime y glorioso. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros te pedimos, poderoso Dios, que tú unjas, Señor maravilloso, la vida de esperanza hasta los huesos, Señor. Hazla, Señor maravilloso, Señor, Nazaret, en tus manos, Señor. Padre mío, y que Padre mío, Padre, su boca, Señor, que su oración, Señor, se convierta en profecía, Señor maravilloso, de tu reino y de tu trono, Padre. Llénala de ti, hasta los huesos, Señor. Trae sanidad, trae, Señor, respuesta, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor. Llénala de tu gloria en esta hora, poderoso Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya, te ruego, Señor, y de Padre mío, una vez más la vida, Señor, de tus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tu unción sea esa clase de sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, llénala, Señor, que venga toda esa resurrección, Señor, el poder de la cruz, Señor, maravilloso sobre ella, Padre, la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, la llenura de tu Señor, y ese poder, Señor, que eleva todos los mundos, Señor, enciéndela, Señor, maravilloso, el fuego de gloria y poder, Señor, de tu reino, de tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, poderoso Dios, llena, Señor, maravilloso, llena, Señor, con tu gloria. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido, que tú toques, Señor, maravilloso, la vida es bien maravillosa. Padre, tú conoces, tú sabes, Señor, lo que ella, Señor, tú quieres, Señor, maravilloso, hacer a través de tu Padre, llena, Señor, de tu Santo, de tu gloria, sanizar a su cuerpo, pero sobre todo, Dios, aviva, Señor. Aviva para la luz, llena de ti, Espíritu Santo, Señor, maravilloso, desciende, maravilloso, tu gloria, Padre, tu fuego, Señor, ahora, te mando ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Avivamiento, avivamiento, avivamiento de ti, resurrección en el nombre de Jesucristo. Poderoso Dios, poderoso Rey, Rey de gloria, Rey santo, Rey maravilloso. Tú eres santo, Señor, santo, santo, santo. Lléname de ti, Padre mío, lléname de ti, Señor. Jesús poderoso, santo, santo, santo. Yo te pido, Señor, en esa hora que tú traigas, Señor, sanidad, Señor, en su estómago, Señor, en todo su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Desciende tu sanidad de tu cuerpo, que escrito está. Aleluya. Sanados y curados. Te pedimos, Señor, poderoso Dios, que tú traigas esa sanidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llena sanidad total en su cuerpo, Padre, gracias.
que sea quitada toda muerte, Señor maravilloso, en su interior, Padre. Que sea, Señor maravilloso, removido en esta hora todo lo que no te agrada, Padre. Y que sea, Señor maravilloso, tu santidad, Señor, puesta en ella, Padre, la restauración tuya, Señor, la sanidad tuya en su cuerpo, Padre. Y aprovechamos, Señor, para orar también por Isabela, Señor. Desde acá, Padre eterno, enviamos palabra de sanidad sobre la niña, Señor, sobre nuestros niños, Señor, porque tú nos has dado, Señor, estos niños como un regalo y como una herencia, Señor, para tu gloria y tu honra. Llena, Señor, la vida de Karen con tu presencia, úsala con tu gloria, úsala para tu gloria y tu honra, para que tu unción sea desatada, Señor, a través de ella, Señor, para toda su familia, Padre, que a través de la liberación que haces en ella, liberes a toda su familia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo la declaro bendita, bendita en sus finanzas, bendita en su mente, en su corazón, en su matrimonio, con su niña, sabiduría del cielo, poder de Dios, Señor, para la predicación del Evangelio y para las cosas que tú quieras hacer a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te doy gracias por la vida de Carlos, Señor. Lo pongo delante de tu presencia y te clamo, Señor. Llénalo de tu presencia, llénalo de tu gloria, Señor. Llénalo de tu unción, llénalo de tu fuego, Señor. Espíritu Santo, ven y restaura en él, Señor maravilloso. Y que en este tiempo, Señor maravilloso, sea conmovida, Señor maravilloso, su vida y sus entrañas, Señor. Y que de aquí, Señor, venga un nuevo nacimiento. Y que de aquí, Señor maravilloso, vengan nuevos nacimientos más, Señor. Para que tú lo hagas, Padre, en multitudes, Señor. En el Espíritu, Rey de Gloria. Levántalo, Señor maravilloso, en victoria, Padre. Que él pueda, Señor maravilloso, entender todo lo que tú quieres hacer en él y a través de él. Llena esta vasija, Señor. Llena, Señor, a este varón, Padre, como tu hijo, Señor, pero como tu siervo y como tu amado también. En el nombre de Jesucristo, te pido por la restauración de su matrimonio, por la restauración y la dignidad de sus finanzas, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, por la sabiduría para trabajar su hija hacia ti, Señor, porque ha sido, Señor, un regalo para ti, Señor, dado a él para volver a ti, Señor. Llénalo, Señor, con tu fuego, trae resurrección y vida sobre tu siervo, Carlos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llénalo de ti, Señor, llénalo de ti, Padre. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Cristo viene, Cristo por todo, gracias por ti esta palabra, Señor, te invito a porque esta palabra es un renacimiento espiritual. Grandes son tus obras, esta resurrección, misericordia, toda la mañana de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos, poderoso Dios, por todos los hermanos, Señor, los que pasaron, los que no pasaron, Señor, para que tu vida venga a cada uno de ellos, Señor. En esta hora también oramos por nuestro pastor Antonio, Señor. Dirigimos nuestras manos hacia él, Señor, clamando a ti de gloria, que tú traigas esa sanidad a su vida, Señor, que tú lo levantes por completo, Señor, que esa restauración del cielo, Señor, desde tu reino, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, levanta, Señor, sus fuerzas, sus coyunturas, Señor,
hasta los suelos, Señor, y llévalos en tu corazón cada día, a tu siervo que has hecho en él, Señor, y para él, maravillosa, y para todas las personas, Señor, con las que Dios nos ha realizado, Padre, con nada, Señor, de todas las naciones de la tierra, levanta tu victoria, en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias. Necesitamos aquí a nuestra amada hermana María Paula, que estuvo de cumpleaños ayer. Vamos a orar por ella y ella quiere dar también un testimonio, entonces mientras repartimos acá los sobres. Gracias, Miguel Ángel. Se va a organizar ahí con sus sobres y vamos a hablar con nuestra hermana María Paula. A bendecirla a todos como congregación. ¿Cuántos aman acá a María Paula? Amén. 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 Para no desordenarnos tanto, vamos a orar primero por los diezmos y las ofrendas. Y le vamos a pedir el favor a nuestra amada hermana María Paula que oremos por los diezmos y las ofrendas y luego oramos por ellos. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te queremos dar gracias por la provisión que has traído en nuestras vidas, Señor. Y Padre, queremos honrar el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Padre Celestial, Señor, para ti, Señor. Y amado Padre Precioso, te damos gracias. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Y queremos bendecirte. Amado Señor, yo también te pido que traigas bendición sobre todo aquel que diezma y ofrenda. Amado Padre Celestial, y que traigas revelación de esto, Señor mío, para que se pueda hacer con un corazón alegre. Amado Señor, y sabiendo que lo hacemos a Jesucristo de Nazaret. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ustedes pueden traer su ofrenda y nos alistamos por la alistemos Hola, Marina. Mira, ¿cómo está? Bueno, vamos a empezar. Si ven que yo no les puedo dar recreo, yo soy muy blandita, entonces yo los dejo que sigan el recreo y aquí nos dan las 7, las 8, las 9. Yo por eso no les doy recreo. A mitad después de la alabanza. Bueno, vamos a orar por María Paula. ¿Listos? ¿Están listos todos? Amén. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Sus Amén. marcas? ¿Listos? Ay, bueno, amado Padre de la gloria, Señor, queremos bendecirte, queremos poner delante de tu presencia a nuestra hermana María Paula. Queremos pedirte, Dios, que tú la llenes más con tu presencia, que tú le bendigas en este nuevo año de vida que le das, Señor.
que en este tiempo, Señor, en este nuevo año, Señor, se han cumplido, Señor, todas esas peticiones que ella te hace, Señor. Padre, te pedimos por sus finanzas, te pedimos, Señor, por su familia, Padre. Te pedimos, Señor maravilloso, que tú la llenes con tu presencia más y más, que tú la uses con tu poder. Amén. Que en este año, Señor maravilloso, se levante más, Señor, su ministerio, Padre mío. Que tú la unjas hasta los huesos, que tú la llenes, Señor maravilloso, con tu presencia, con tu gozo, Señor. Padre, que le dé, Señor, muchos discípulos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. Bendecimos a nuestra hermana, la amamos, Señor, y en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, todo lo bueno que tú tienes en tu reino para ella sea saltable, Amén, Señor. amén, amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Saludos, regalos al final. No, ahorita no vamos, la próxima semana cuando venga Mauricio, digo que quería pues que le hiciéramos algo a María Paula, entonces estaremos hablándoles de eso en estos días para que nos acompañen, sean viernes y sábados. Entonces escuchemos a nuestra hermana María Paula. Pues son varios testimonios y, o sea, todo es para saber que es Dios, o sea, que Dios ha obrado, obra y seguirá obrando porque Él quiere hacer, o sea, Él quiere hacer. Entonces, bueno, lo primero que mi hermana estaba necesitando un trabajo y empezamos a orar y ella pedía un sueldo y Dios le dio casi que el doble. O sea, por muy poquitico le dio el doble, muy buen trabajo. O sea, el Señor es muy lindo, muy fiel. Entonces, bueno, eso es lo primero. Lo segundo, mi sobrino Daniel, que es el hijo de ella, el mayorcito, estuvo hospitalizado y los médicos decían que 2, 3 días para que se recuperara, no sé qué tal. Nada, oramos y bueno, el Espíritu Santo pone la oración en los siervos y el pastor Mauricio dijo, nada, hoy mismo ya se recupera y le dan salida. Al otro día salió. Amén. Entonces, gloria a Dios. Y anoche también, ahora el otro, el menor, de 2 añitos, hospitalizado también. Entonces, nada, que con fiebre, o sea, 2 días con fiebre y no le bajaba. Y nada, o sea, ya anoche oramos, o sea, y le dijimos, Señor, o sea, que meta su mano, que es, o sea, en la cruz el Señor ya llevó nuestras enfermedades. Y efectivamente, mi hermana ya nos escribió, o sea, me escribió. Me dijo que anoche había pasado una noche el niño súper bien, que la fiebre se le había quitado y hoy ya salió. Amén. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias, Señor precioso y maravilloso, por este tiempo que nos has concedido, Señor, por todas las cosas que tú has hecho, Señor, por la alabanza, por la palabra, Señor, por el tiempo de ministración, Señor. Te damos gracias, Señor maravilloso, por todas las cosas que tú haces, por el amor, Señor, entre nosotros, Padre mío. Padre, te damos gracias, amado Rey de Gloria, porque tú haces cosas nuevas y maravillosas cada día y porque tu misericordia nos alcanza, Señor. Amado Rey de Gloria, yo te pido, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice su entrada, su salida, Señor. Toda esta semana de trabajo, Señor. Bendícele, Señor, en cada cosa que ellos deban hacer, en cada una de las cosas, Señor, en las que ellos
te han hecho peticiones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en sus trabajos, levántalos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, que vengan ascensos, que vengan puertas abiertas para trabajo, Señor. Que venga restauración en los matrimonios, en las familias, Señor. Conversiones, Señor, de nuestros familiares, Padre, de los vecinos, Señor, de cada persona a la que tú permites predicar la palabra, Señor, maravilloso. Te damos gracias por este tiempo y yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo y atamos en el nombre de Jesús toda contaminación y toda retaliación y venganza. Todo eso lo echamos al abismo en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.